En Colombia, una mujer podrá abortar durante sus primeras 24 semanas de embarazo sin el riesgo de ir a la cárcel. Esta decisión histórica de la Corte Constitucional nos pone como el primer país de América Latina en tener un plazo tan amplio para abortar legalmente, por encima de México y Argentina. El movimiento feminista que impulsó la despenalización esperaba que no hubiera ningún plazo, para que las mujeres puedan abortar libremente cuando lo decidan. Pero las 24 semanas fue la fórmula que encontró la Corte para resolver la tensión entre garantizar los derechos de las mujeres por un lado y garantizar el derecho a la vida que se está gestando en un embarazo por el otro. Hasta 2006, toda mujer que abortara en Colombia se exponía a pagar una pena de hasta 4 años y medio de cárcel. Lo decía el Código Penal, pero ese año, tras una fuerte lucha del movimiento feminista, la Corte Constitucional dio un primer paso al decidir que abortar ya no sería delito bajo 3 condiciones, las famosas 3 causales. Cuando la salud física o mental de la mujer está en peligro, cuando el feto tiene una malformación incompatible con la vida por fuera del útero y en caso de que el embarazo sea resultado de una violación. Eso fue un avance, pero claro, la situación era por lo menos confusa. El aborto era un derecho en estos 3 casos, pero al tiempo seguía siendo un delito que se castigaba con cárcel. Eso se prestó para una cantidad de interpretaciones que hicieron que, incluso cuando cumplían alguna de las 3 causales, muchas mujeres siguieran enfrentando barreras para interrumpir voluntariamente su embarazo. La Corte respondió sacando otras sentencias en las que, por ejemplo, aclaró que los derechos de los niños no aplican para los fetos, les prohibió a los jueces y a las EPS como instituciones alegar objeción de conciencia cuando una mujer solicita un aborto y les exigió a las EPS tener médicos disponibles en clínicas y hospitales para practicar abortos. Y así todo, 16 años después de ese primer fallo, el panorama es preocupante. Eso lo demuestra un informe que hicieron el colectivo Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Universidad de los Andes, que revisó estadísticas de la Fiscalía sobre la criminalización del aborto. Lo primero es que, paradójicamente, desde que la Corte definió las 3 causales en 2006, los abortos denunciados se dispararon. Eso a pesar de que las mujeres desde ese punto tenían más posibilidades de abortar sin cometer un delito. En cerca de la mitad de esos casos, a las mujeres las denunciaron médicos o personal de salud. Esa es una clara violación al secreto profesional, pero posiblemente se relacione con el miedo de ese personal a cometer un delito. Las cifras también muestran que la existencia del delito del aborto profundiza desigualdades porque 97 de cada 100 mujeres que han sido investigadas por abortar viven en zonas rurales. 30 de cada 100 fueron víctimas de violencia de género, delitos sexuales o lesiones personales. Y 1 de cada 4 mujeres que han sido condenadas o sancionadas por abortar lo hicieron siendo menores de edad. Esas y otras situaciones impulsaron a los movimientos de mujeres a volver a la Corte, que en 2020 recibió 2 demandas que pedían la despenalización total del aborto. O sea, que el delito del aborto saliera del Código Penal y una mujer pudiera abortar en cualquier momento de su embarazo sin ser enviada a prisión. Una la presentó el movimiento Causa Justa, que reúne a más de 100 organizaciones feministas. La otra la presentó el abogado Andrés Mateo Sánchez. La de Causa Justa la estudió el magistrado Alberto Rojas y la de Sánchez el magistrado Antonio José Lizarazo. Ambos son de línea liberal y les dieron la razón, por lo que cada uno les presentó a los demás magistrados ponencias para que aprobaran la despenalización total. Ahí empezó una puja que se alargó por meses porque el magistrado Alejandro Linares fue apartado de la votación después de que en una entrevista cantó su voto a favor, algo que está prohibido. Así perdió fuerza el bloque a favor y con 8 de los 9 magistrados participando, la primera votación sobre las ponencias terminó empatada 4-4. En esos casos, la Corte escoge por sorteo a conjueces que desempaten. Pero la nueva votación se hizo sobre una nueva propuesta de los ponentes Rojas y Lizarazo, que buscaron un punto medio que pudiera ser aceptado más fácilmente: despenalizar el aborto hasta la semana 24 de embarazo, o sea, hasta el 6º mes. Ahí sí volvieron a votar y comenzaron por la ponencia sobre la demanda de causa justa. El conjuez que participó fue Julio Andrés Osa, que votó a favor de despenalizar y puso el 5º voto que se necesitaba para que la decisión final fuera la despenalización. La Corte, entonces, decidió que hasta el 6º mes de embarazo abortar no será delito y que después de ese tiempo aplicarán las 3 causales. ¿Por qué 24 semanas? Porque la Corte acogió la experiencia internacional, según la cual antes de ese tiempo un feto tiene menos del 50% de posibilidades de tener una vida autónoma por fuera del útero. Ahí aplicó un concepto clave en la decisión, el de protección incremental de la vida. Es decir, que jurídicamente la vida se debe proteger en todas sus etapas, pero no con la misma intensidad. Además, les dio la razón a las demandantes de causa justa en 4 razones para eliminar el delito del aborto: que el castigo penal incentiva la práctica de aborto
abortos inseguros en los que peligra la salud de las mujeres, que afecta la libertad de conciencia de las mujeres porque las obliga a ser madres, que impacta más a las mujeres más vulnerables, sobre todo a las migrantes, y que no sirve para lo que pretende, que es proteger la vida del feto. Por último, la Corte le pidió al Congreso crear una política que fomente la educación sexual al tiempo que elimine las barreras para abortar. Esa será una labor de los nuevos congresistas y del nuevo gobierno, pero en todo caso el fallo tiene efectos inmediatos. Y, por ejemplo, los más de 5.000 casos de aborto que lleva actualmente la Fiscalía, incluidos los de 34 mujeres que han ido a la cárcel, podrán ser revisados. Y si fueron abortos ocurridos antes de las 24 semanas de embarazo, deberán ser archivados. El reto ahora es que las barreras para abortar finalmente se eliminen y que el fallo no se quede en el papel, sobre todo para las mujeres más pobres. Esa tarea se cruzará inevitablemente con un contramovimiento, liderado por políticos y organizaciones conservadoras y religiosas, que en plena campaña electoral comenzaron a moverse y a convocar marchas para ambientar la idea de hacer reversar el fallo. Eso es algo que es muy difícil, pero que ya tiene a Álvaro Uribe y al propio presidente Iván Duque hablando de un referéndum.